Señor. Padre Santo, gracias porque en esta noche permites que antes de terminar el año escuchemos tu palabra, te adoremos, nos reunamos juntos a una sola voz, como un solo cuerpo, con un solo corazón y con un solo espíritu para adorarte. Que en esta noche podamos nosotros aprender de tu carácter, de tu voluntad hacia nosotros y que te glorifiquemos, tanto finalizando como iniciando este año que viene, con propósitos que te agraden a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Kintsugi. Kintsugi es el nombre de un arte de restauración japonesa, japonés, el cual consiste en reparar y arreglar objetos de cerámica que estuvieron alguna vez rotos, ¿no? Si usted ha escuchado a Yokoi Kenji, él lo ha nombrado. Lo que se trata aquí es que no se desechan los objetos dañados. Si usted tiene una taza, si usted tiene un plato y se le cae, se rompe, se despedaza, pero en lugar de botarlo, como hacemos aquí normalmente, los japoneses ¿qué hacen? Lo restauran, los pegan. Lo que hace especial este arte es que la reparación o el pegue se hace con oro. Se hace con oro. Entonces ya cuando queda el objeto pegado, restaurado, queda completo de nuevo, tiene unas grietas, pero esas grietas están llenas de ¿qué? De oro. Esto lo hace ver más valioso, porque ahora está completo. Eso lo hace ver más resistente, incluso le ayuda en su estética, se ve más bello un objeto como este, pues porque el oro le hace brillar más. De este arte se toma una enseñanza que es muy humana, en realidad, y es acerca de la resiliencia, ¿no? Entonces se dice que todo ser humano tiene heridas, tiene fracturas, tiene grietas, pero está en la misma persona sanar y tomar la decisión de sanar para resurgir y volver a levantarse. Incluso de volver a levantarse, ayudar a otros a levantarse. Y esto es muy humano. ¿Por qué? Porque bueno, no todas las personas somos iguales, ¿no? Puede suceder que en el momento o en el suceso de la profundización de la herida, nos quedemos estancados en la herida. O también puede suceder que después de levantarnos, en lugar de ayudar a otros a levantarse, ayudamos a otros a que tropiecen. Entonces, esto es muy humano porque al final depende mucho de lo que nosotros decidamos. De lo que nosotros decidamos. Y pues nuestro corazón siempre se inclina ¿a qué? A lo malo. De hecho, en este arte kintsugi, el objeto roto es reparado por alguien más, ¿no? No se está el objeto roto reparándose a sí mismo. No, el plato se rompió, está ahí en el suelo y luego se junta él solito. No, necesita que alguien más lo arregle, necesita que alguien más lo repare. Por esta razón es que un grupo musical de género cristiano sacó un álbum con este nombre, Kintsugi, ¿no? Ejemplificando lo que hace Dios en nosotros por medio de Jesucristo. Entonces nosotros estamos rotos y en lugar de ser desechados por Dios, Él nos toma, nos recoge y nos repara, nos restaura. Con paciencia nos restaura con su amor y su gracia. De hecho, este mismo año, este grupo musical ganó un Grammy Latino por ese álbum, por el Kintsugi, el álbum titulado así. Y de esa forma esta metáfora cobra sentido en realidad. Porque Dios nos ha creado como vasijas, pero estamos rotos. Así que Él no nos desecha, sino que al contrario nos toma y comienza a restaurar los pedacitos de nosotros. ¿Nos quedan grietas? Sí. Pero esas grietas no están cubiertas de oro, sino de algo más valioso, algo más hermoso, y es de Jesucristo, del mismo Señor Jesucristo. Es en Cristo quien es posible que nosotros podamos seguir adelante. Es solamente por Él que nosotros nos podemos levantar. Es solamente por Él, y es solamente Él que nos da la fortaleza. Y es solamente en Cristo, y solamente en Él es que nosotros tenemos un valor de verdad, es que somos valiosos.
Somos valiosos porque Él habita en nosotros y porque nosotros estamos unidos a Él. Tal como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ¿no? Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ya como hemos sido restaurados, siguiendo la metáfora, como ya hemos sido restaurados, entonces nuestro rol, nuestra vida, nuestro uso cobra un sentido y tiene un valor incalculable. Un gran ejemplo de esto es el apóstol Pedro. Pedro, hemos aprendido de él, ¿no? Que fue una persona que tuvo que ser instruido, tuvo que ser educado, tuvo que ser enseñado para ser apóstol, para cumplir su labor de ser pescador de hombres. Eso fue un proceso largo. Fue un proceso largo, aproximadamente 3 años y de lo que hay para adelante. Y durante ese proceso tuvo muchos altibajos, muchos altibajos. El Señor Jesús lo regañaba y lo regañaba y lo reprendía. Incluso cuando vemos la negación de Pedro, se puede pensar como que listo, hasta ahí ya todo está perdido con Pedro. Hasta ahí todo ya estaba perdido, pero fue el mismo Señor Jesucristo quien lo llama, lo restaura y renueva su llamado. Como si Jesús le hubiera hecho kintsugi a Pedro. Entonces de ahí en adelante Pedro, su rol en la iglesia, su rol en el cristianismo, su rol en el avance del evangelio y en el desarrollo de la historia de la redención, cobra un sentido muy importante. Cobra un sentido muy importante. Tanto que el apóstol Pablo dice que Pedro era conocido como columna de la iglesia, allá en Jerusalén. El apóstol Pedro. Y ya no era por ser el mayor de los apóstoles, o por ser el que era más impulsivo, sino porque ahora Cristo lo había restaurado. Lo había restaurado y su vida ahora tiene un completo valor. Su propósito ahora es completo en Cristo. Ahora Cristo está en él y él está unido a Cristo. En esta noche vamos a ver al apóstol Pedro como columna de la iglesia. Como columna de la iglesia y más ahora, cómo su rol de ser columna de la iglesia se desarrolló y cómo nuestro gran Dios obró en el apóstol Pedro a través de 2 grandes labores. La primera es confirmar a sus hermanos y la segunda es apacentar a las ovejas. Y de esto ya habíamos hablado antes, ¿no? Cuando el Señor Jesús anuncia que Pedro lo va a negar, Él le dice, tú me vas a negar, pero cuando vuelvas vas a confirmar a tus hermanos. Y cuando lo restaura, le dice, o su llamado, lo renueva diciéndole, apacienta mis ovejas. Estas 2 grandes labores hace el apóstol Pedro después de que el Señor Jesucristo lo restaura. Entonces veamos lo primero, confirmar a sus hermanos. Eso está en Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Si usted está tomando apuntes, tome apuntes, anótelo. Ya una vez lo leímos y ahí dice, no, su contexto es que Jesús está anunciando la negación de Pedro, pero le dice que una vez vuelto él va a confirmar a sus hermanos, confirma a tus hermanos. ¿Y a cuáles hermanos podríamos decir? ¿Por qué yo he hecho esta distinción entre hermanos y ovejas? Porque allí, alrededor de los que estaban con Jesús y Pedro, prácticamente en la última cena, son los otros apóstoles, son los otros discípulos. Entonces, lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro es que los hermanos apóstoles van a necesitar fortalecer su fe. Van a necesitar que su fe sea fortalecida y va a ser Pedro, después de ser restaurado, el encargado para esto. ¿Y esto por qué? Pues porque en medio de ellos había un traidor, que lo menciona ahí mismo, en el contexto de la Santa Cena, o de la última cena que tuvo el Señor Jesucristo con sus apóstoles. Había un traidor en medio de ellos y de eso se enteró todo el mundo.
Entonces, lo que primero debe hacer el apóstol Pedro para confirmar a sus hermanos es restablecer la confianza en Jesús de sus hermanos, los apóstoles. Aquí se está refiriendo a los apóstoles. Claro, quitando a Judas, porque ya cuando Pedro es restaurado, ya Judas no está. Entonces, para que Pedro confirmara a sus hermanos o fortaleciera la fe de los hermanos apóstoles, Pedro realiza 3 acciones que se van a ver alrededor de todo el libro de Hechos. Estas 3 acciones son, la primera es vindicar el nombre de Cristo. Vindicar el nombre de Cristo, y eso está en el capítulo 1 de Hechos, Hechos de los Apóstoles. Desde el versículo 16 hasta el 26. Leo para ustedes. Varones hermanos. Y bueno, hasta allí quiero aclarar algo. Cuando aquí dice en el versículo 16, es Pedro el que está hablando y dice varones hermanos, se está refiriendo a los apóstoles. Allí están en el aposento alto, y de hecho el versículo 15 habla de otros hermanos, ¿no? En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. ¿Cuáles hermanos? Los que eran reunidos eran como 120. ¿No? En medio de todos los 120, Pedro se levanta y se dirige a los apóstoles como hermanos. Varones hermanos, apóstoles, y van a ver el porqué. Era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros. ¿Quiénes? Los apóstoles. Y tenía parte en este ministerio ¿de qué? De ser apóstol. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Entonces el versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Bien hasta allí. Entonces lo primero que viene a hacer el apóstol Pedro es vindicar el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque lo que había hecho Judas había sido conocido entre todas las personas de Jerusalén. O sea, todos se dieron cuenta que uno de los apóstoles, de los íntimos que escogió Jesús, fue el traidor. Fue el traidor. Así que en ese momento, hasta ese momento, cuando se hablaba de los 12, incluía ¿a quién? A Judas. Y eso no estaba bien para el evangelio, eso no estaba bien para el testimonio, eso no estaba bien para el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque aunque este Judas había sido elegido por Cristo, había sido elegido con el propósito de que se cumpliera la Escritura. Y es lo que Pedro les dice a los hermanos. Entonces, lo primero que hace es que todo lo que pasó con Judas, Pedro le dice a los hermanos apóstoles, era necesario que pasara, porque así estaba escrito. Así estaba escrito en el libro de los Salmos. Debía haber un traidor. Debía haber un traidor, pero también estaba escrito que otro ocupara su puesto, que otro ocupara su cargo. Por eso es necesario que escogiera a otro, el que ocupara ese hueco. Aunque Judas estaba entre ellos, era nombrado en medio de ellos, no era de ellos. No era de los apóstoles, no era de testimonio. Judas había sido elegido solamente para que se cumpliera esa escritura. Así que era necesario. Entonces los apóstoles, en medio de esto, de seguro iban a recobrar su fe, o su fe iba a ser fortalecida. ¿Por qué? Pues porque uno de ellos, que hizo sanaciones, que hizo milagros, que predicó, que cenó con el Señor, que mojó su pan en la copa del Señor para comer,
como el más íntimo, fue el que lo traicionó y fue quien a la final no creía en él. Entonces, si el más íntimo, según a su parecer, no creyó en él, ¿cómo ellos iban a confiar? ¿Cómo ellos iban a continuar? ¿Qué seguridad tenían ellos que no iban a caer como Judas? O incluso como Pedro. Entonces ahí es donde entra Pedro a confirmar la fe, a fortalecer la fe de los apóstoles. Era necesario que todo esto pasara a lo de Judas para que se cumpliera la escritura. Pero eso no termina allí. También es necesario que se cumpla la escritura eligiendo a otro que ocupe este lugar, que ocupe este cargo. Así que guiados por Dios escogen a Matías, ¿no? No es que Pedro solo haya elegido a Matías o los apóstoles, no. Sino que ellos oraron, en el versículo 24 dice, orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. De esa forma, Judas no iba a volver a estar en la boca de los de Jerusalén, ni en la boca de los apóstoles, ni en la boca de los 120 que estaban ahí reunidos. Y esto les daba seguridad a los hermanos apóstoles, pues todo se estaba cumpliendo tal como Dios ya lo había dicho. Judas dañaba el nombre de Jesús. Judas dañaba el nombre de Cristo, pero él ya no era un testigo, ahora el nuevo testigo es Matías. Y de esa forma, lo primero que hace Pedro es vindicar el nombre de Cristo. Lo segundo que hace es proclamar el Evangelio. Hasta ese momento nadie había proclamado el Evangelio. ¿Por qué? Porque estaban esperando lo que Jesús le había dicho desde el principio, o momentos antes de subir al cielo, que esperaran en Jerusalén la promesa. Y ya el capítulo 2 de Hechos es donde encontramos el primer sermón de Pedro. De ahí ya aprendimos con el hermano Alonso cómo luce una predicación bíblica sana, pura y que agrada a Dios, ¿no? Que Pedro allí comienza a citar las escrituras, el profeta Joel, explica a qué y a quién se refiere o a quién se refería Joel con esta profecía, cómo se cumple en ellos, en Jesús y en el derramamiento del Espíritu Santo. Habla acerca de Jesús, habla acerca de su muerte y su resurrección y finalmente hace un llamado al arrepentimiento de los que estaban escuchando. Y allí se agregan como 3,000 personas. Así que entonces podemos ir pensando, ¿no? Porque aquí es el comienzo de las predicaciones que hace Pedro y van hasta el capítulo 5. Entonces aquí ya vamos viendo cómo el impacto de esta primera predicación de Pedro en sus hermanos los apóstoles. Cómo de una forma, de un mensaje, de explicar lo que ellos ya sabían, de explicar lo que ellos ya habían visto, ya habían oído, de enseñarles a otros y se agregan 3,000, se arrepienten 3,000 y se bautizan 3,000. Eso ya va creando un impacto en la fe de los apóstoles. Incluso, de ahí sí que se fortalece la fe y hasta pudo motivarlos a predicar. También lo que pasa en Hechos capítulo 3, ¿no? Pedro ve al cojo, va con Juan, Pedro ve al cojo y no le da dinero, sino ¿qué hace? Le habla acerca de Jesús, le habla acerca del Evangelio. Y al ver que Pedro, o el cojo había sido sanado por Pedro, vienen todas las personas porque querían ver más milagros. Pero Pedro, ¿qué les da? El mensaje, les predica. Prácticamente les dice, vean, no se maravillen porque él recobró la vista. ¿Por qué? Porque por la fe no solo el Señor da sanidad, sino que da el perdón de pecados. Entonces al final del capítulo se agregan ¿cuántos? Como 5,000. Lo dice en el capítulo 4, pero pues, el resultado es del capítulo 3. Ya van como 5,000, entonces vean cómo va creciendo el número de los creyentes, el número de los seguidores, por el mensaje del Evangelio.
Y si eso a nosotros nos impresiona, ¿por qué? Porque usted ponga 5.000 personas en un mismo lugar. No es fácil. Y que escuchen a un solo hombre predicar, no es fácil. Y que estén atentos a ese mensaje, no es fácil. Es difícil incluso nosotros, que somos pocos, ¿no? Como estar atentos. Pero había 5.000. Si eso nos asombra, por supuesto que sí. Miren o pensemos cuánto más estaban asombrados los apóstoles, los demás apóstoles. En Hechos capítulo 4 se llevan a Pedro y a Juan, prácticamente los encarcelan, los llevan a juzgar los sacerdotes y la guardia del templo. ¿Por qué? Pues porque estaban predicando acerca de ese nombre, el nombre de Jesús. Y lo que hacen es amenazarlos. Hasta ese momento no había pasado nada grave con ellos, pero los amenazan para que no hablen más acerca de Jesús. Pero Pedro les responde en el capítulo 4, versículo 19 y 20. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y le da una razón, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los liberan, les dicen que dejen de hablar en el nombre de Jesús, pero ellos salen, van a los hermanos y ¿qué hacen? Hablan del nombre de Jesús. Para el capítulo 5, vean que en el capítulo 5 ya se ve ese fruto de la fe fortalecida en los apóstoles. ¿Por qué? Pues porque en el capítulo 5 se llevan a todos los apóstoles. Se llevan a todos los apóstoles. Y está desde el versículo 17 hasta el final del capítulo 5. Y digo que a todos los apóstoles, y digo que se ve un fruto, porque vean lo siguiente. Hechos capítulo 5, versículo 29 hasta el 32. Dice, respondiendo Pedro es el que habla, pero también estaban allí los apóstoles. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, todos los apóstoles, somos testigos suyos de estas cosas. Y también, ¿quién? El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Vean entonces el fruto de la fe fortalecida en los apóstoles. Ya se vindicó el nombre de Cristo, ahora se predica el Evangelio. Y no solo Pedro, sino los demás apóstoles dicen, somos testigos de todo lo que Él ha hecho. Y su Espíritu Santo, el cual está en nosotros. ¿Ven ese fruto? Y ese fruto se ve aún más al final del capítulo. ¿Por qué? Porque lo que hace el sumo sacerdote, el Sanedrín, es azotarlos y azotarlos. Y después de que los azotan, dicen los apóstoles, versículo 40, convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos. O sea, no estaban llorando, no estaban adoloridos, no estaban arrepentidos de porque les habían azotado, sino que estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Vean, salen gozosos. Los pegaron a todos, pues, estaban los 11, ¿no? Ya no estaba Judas. Perdón, estaban los 12, ya estaba Matías. ¿No? Y es como que, bueno, yo vengo a ser apóstol, Matías, ¿y qué es lo primero que le hacen? Lo azotan. Lo azotan y él en lugar de decir, no, ya no quiero ser apóstol, sale gozoso. Está incluido aquí. Los 12 salen gozosos porque son tomados por dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Y versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. Ahí está el fruto, la fe fortalecida de los apóstoles. Y pues Dios usó al apóstol Pedro para fortalecer esa fe, para confirmar a los hermanos apóstoles. Pero hay una tercera acción. No es solamente que se vindicó el nombre de Cristo, se predicó el Evangelio, y hay una tercera
forma en la que Dios usa al apóstol Pedro para confirmar o fortalecer la fe de los apóstoles. Y eso está en el capítulo 11. Esta forma es, Pedro explica el desarrollo del plan de Dios. Es cuando Pedro explica a los apóstoles y a todos los que lo escuchaban el plan de Dios. El plan de Dios para la salvación, el plan de Dios para el evangelio, el plan de Dios para la predicación. Entonces, ya estando en el capítulo 11 de Hechos, que está muy relacionado o continúa la historia del capítulo 10. Pero esto es interesante, ¿por qué? Porque hasta los finales del capítulo 9 vemos que Pedro está visitando lugares, pero esos lugares están dentro de la región de Judea. No ha salido de los judíos, no ha salido de los hermanos o de sangre, o no ha salido de sus compatriotas. Pedro está yendo a los judíos, los de la circuncisión, los que tienen el Antiguo Testamento, los que siguen todo lo del Antiguo Testamento. Pero ya para el capítulo 10 vemos que Pedro llega a una región gentil, a la casa de un gentil, a la familia gentil. Llega a un lugar donde el nombre de Dios no se espera que se nombre, no se espera que se honre, no se espera incluso que se crea. Llega donde Cornelio, que es un centurión romano. Es un centurión romano, trabaja como si fuera para el enemigo de los judíos. Entonces llega allá, ¿y qué es lo que hace? Predica el evangelio. Y cuando predica el evangelio, dice el capítulo 10, Pedro se da cuenta de algo, del plan de Dios para la salvación. Capítulo 10, si usted está tomando apuntes, versículos 34 y 35 dice: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Bien, nuevamente, Pedro solo iba a las regiones judías, solo estaba en lugares de la región de Judea, pero ahora va a Samaria, los enemigos, y específicamente, no solamente a los samaritanos que eran odiados por los judíos, sino en la casa de un centurión romano, de un servidor del gobierno enemigo de los judíos. Pero allá Pedro dice: bueno, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que Él trae salvación y se agrada del que le teme y el que hace justicia en todas las naciones. Ahora, como Pedro era el único apóstol que estaba allá donde Cornelio, en Cesarea, en un lugar gentil, en una familia romana, de seguro él ya iba pensando en una explicación, ¿no?, para lo que había hecho. Y de seguro él estaba pensando en decirles: yo prediqué el evangelio porque ese es el llamado, ¿no? Pero cuando llega en el capítulo 11, el reclamo que le hacen no es por predicar el evangelio. ¿Por qué es? Porque entró a la casa de un impuro y porque comió con un inmundo. Eso le decían los de la circuncisión. Y prácticamente la explicación que le da Pedro es: el plan de Dios es muy importante y yo no soy nadie para estorbarlo. Si el plan de Dios era que estos gentiles también tengan salvación, yo no soy nadie para estorbarlo. Si el plan de Dios es que los gentiles también reciban el Espíritu Santo, yo no soy nadie para estorbar a ese plan. Y si uno lee el capítulo 11, los invito a que lo lean en sus casas, dice el versículo 16 que Pedro se acordó de unas palabras. Vean, versículo 16 del capítulo 11 de Hechos. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente los bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y le dice a todos los que lo escuchaban, tanto a sus hermanos apóstoles como a los de la circuncisión, que ese mismo Espíritu Santo que Cristo envió a nosotros,
también se los envió ¿a quiénes? A los gentiles, a los gentiles. Y además, esas mismas palabras se explican un poco más ahí en el capítulo 1 de Hechos, en el versículo 8, que van a recibir poder y van a ser testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en la región de Judea, en la región de Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces con esto Pedro entendió eso, que se estaba cumpliendo, que el plan de Dios se estaba cumpliendo, que si esa era la forma de Dios cumplir con su plan, pues él no se iba a oponer. Entonces que los hermanos tampoco se opongan, que los de la circuncisión, los que guardan esas tradiciones tampoco se opongan, sino que todo lo contrario, que glorifiquen a Dios y que fortalezcan su fe. Fortalezcan su fe, porque el plan de Dios no tiene fronteras. El plan de Dios no tiene esas barreras étnicas, tradicionales, no tiene fronteras sociales. Va más allá de solo una nación judía, va más allá de solo un pueblo geográfico. Va mucho más allá. Los gentiles también están incluidos en el plan de Dios. Y esto nomás, con lo de Cornelio, se inicia y da la seguridad que esto va a ir hasta lo último de la tierra. No, y eso era ya en Europa. Eso era ya en Asia. Y vean, hoy estamos en América y va a ir hasta lo último de la tierra. Así que al ver la magnitud del plan de Dios, y ni siquiera que el mismo Pedro podría estorbar, ¿no? El mismo Pedro que vindicó el nombre de Cristo, el mismo Pedro que le enseñó a los apóstoles a predicar, el mismo Pedro que Dios lo usó para esas predicaciones, no pudo estorbar el plan de Dios. Eso era suficiente para que la fe de sus hermanos apóstoles haya sido fortalecida. Y ahora, estos hermanos apóstoles sean los que vayan a continuar con la predicación del Evangelio. Esta es una primera mirada, ¿no?, a la vida del apóstol Pedro después de haber sido restaurado por el Señor Jesús. Ahora Pedro ha sido usado para proteger el nombre de Dios al nombrar al nuevo discípulo, al nuevo apóstol, o bueno, al convocar el nombramiento. Ahora Pedro es usado para cimentar las bases de una predicación sana, siguiendo el mismo ejemplo del Señor Jesucristo. Poniendo el texto de la Escritura, citándolo, explicando ese texto, centrar la predicación de lo que verdaderamente está centrada en Jesucristo y las implicaciones de ese texto en la vida de los oyentes. Y Pedro es usado para el desarrollo del plan de la salvación de Dios. El desarrollo del plan de redención al expandir el Evangelio por todos los rincones del mundo. Ya el que le da continuidad es ¿quién? Es el apóstol Pedro, ¿no? En próximos encuentros, próximas predicaciones vamos a hablar de él. Pero vean que fue Pedro el que Dios usó para comenzar su ministerio, para comenzar las predicaciones, para comenzar la obra en los gentiles. Pablo, gracias, y el que continúa es el apóstol Pablo. Pero Pedro es el que inicia. Pedro es usado para iniciarlo. De aquí entonces, ya teniendo la fe de los hermanos fortalecida, Dios usa a Pedro para apacentar a las ovejas, que fue la renovación de su llamado, apacentar a las ovejas, y eso está en Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Anótelo, usted lo puede leer en su casa. Hablamos acerca de esa restauración, donde el mismo Señor Jesucristo prepara todo un contexto, todo un escenario, igualito a su primer llamado y a la negación para ser restaurado. Y 3 veces lo llama, le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y luego le dice: apacienta mis ovejas. Y esa es la segunda labor que el apóstol Pedro realiza después de haber sido restaurado. Y vean lo importante que es esta segunda labor también. En el libro de Hechos podemos encontrar mucho de cómo el apóstol Pedro apacentó a las ovejas. No a sus hermanos los apóstoles, sino a las ovejas, ¿no?
Cuando le preguntaban entonces qué debemos hacer, en el capítulo 2 de Hechos, Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando el cojo de nacimiento o el lisiado le pide dinero, él lo apacienta de una forma en que le da de lo que tiene. Y cuando lo buscan para ver más señales, él le da de lo que tiene. Solamente ese mensaje, con esa paciencia, con ese cuidado le enseña acerca del Evangelio. Así que podemos ver muchas allí en Hechos, en el capítulo 9 finalizando, cuando llega en el capítulo 10 a la casa de Cornelio. Pero vamos a enfocarnos en este segundo, ¿no? Como el apóstol Pedro apacienta las ovejas, pero en sus epístolas, en sus cartas, ¿no? Y son 2 epístolas. Y esto es interesante porque cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, él lo entiende y él le dice a los otros pastores, apacienten a las ovejas. Vean la primera epístola de Pedro en el capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Leo para ustedes. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces ahí está el apóstol Pedro. Él entendió cómo iba a confirmar la fe de sus hermanos apóstoles, pero también entendió cómo es apacentar a las ovejas. Y ahora le dice a los otros pastores, apacienten la grey, cuidándolos. Entonces, como son 2 epístolas, vamos a extraer 2 enseñanzas. 2 enseñanzas en las cuales el apóstol Pedro utiliza para apacentar las ovejas. En la primera epístola vamos a encontrar que el apóstol Pedro motiva a las ovejas, motiva a la iglesia a tener una vida de fe, a tener una vida guiada por la fe. Y en la segunda epístola encontramos que el llamado del apóstol Pedro es que tengan una vida sostenida por la esperanza. Entonces tenemos una vida de fe y una vida de esperanza. Comencemos con la primera epístola. Voy a dar varios versículos para que usted anote. Pero aquí encontramos la vida de fe. Los invito también a que la lean y que lean también la segunda epístola de Pedro. Aquí encontramos el llamado a tener unas vidas llenas de fe, unas vidas guiadas por la fe, de lo cual el apóstol Pedro lo nombra de diferentes formas. Por ejemplo, se refiere como hijos obedientes en el capítulo 1, versículo 14. Estamos en la primera epístola, ¿no? Se refiere como a piedras vivas en el capítulo 2, versículo 5. Se refiere como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios en el versículo 9 del capítulo 2. Se refiere a la iglesia como pueblo de Dios en el versículo 10 del capítulo 2. Se refiere a esta vida de fe, a ser herederos de bendición en el capítulo 3, versículo 9. Y se refiere a esta vida de fe como la grey de Dios en el capítulo 5, versículo 2. Así que prácticamente tener una vida de fe es tener una vida como pueblo de Dios. Es ser conscientes y vivir de acuerdo a lo que ahora somos. Tener una vida de fe es ser conscientes de esa nueva identidad que Dios nos ha dado como su pueblo. Ya no vivimos para nuestros deleites, ya no vivimos para congraciarnos con las personas del mundo, sino que vivimos para agradar a Dios, para ser herederos de las bendiciones, para ser hijos obedientes, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay una nueva identidad. Pero entonces, ¿fe en qué?
¿Fe en qué? Una vida de fe, una vida de confianza, una vida de entrega. ¿Pero en qué? De eso también se encarga, ¿no?, el apóstol Pedro allí. En lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Jesucristo. Eso es. En el capítulo 1, versículo 3 al 5 lo habla, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hay algo que hizo Jesucristo que nos afecta a nosotros. Jesucristo hizo algo para beneficiarnos a nosotros. Versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. También habla en el versículo 17 del mismo capítulo 1: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que tenemos una vida de fe en lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Jesucristo. Una vida de obediencia, porque Dios ha obrado en nosotros. Nos ha dado una nueva vida, nos ha hecho renacer. Y bien, el apóstol Pedro se encarga de dar como unas pautas, ¿no?, unos llamados, como unas formas de comportamiento bajo esta vida de fe. ¿Cómo debemos vivir entonces? Lo primero es alegrarnos en las pruebas. Usted tome apunte de los pasajes. El capítulo 1, versículos 6 al 7, y el capítulo 4, versículo 12 al 14. Allí hay un llamado de alegrarnos en las pruebas, en las diversas pruebas, en las pruebas distintas que pasamos, y que bueno, estaba pasando los oyentes, los lectores de la primera epístola. Que se alegraran en las pruebas porque son momentáneas, porque van a ser por poco tiempo. Que se alegren en las pruebas porque allí su fe es sometida a prueba. Y esa fe es mucho más preciosa que el oro. Está siendo refinada. También a ser santos en toda nuestra forma de vivir. Aunque nos alegremos en las pruebas, en todo lo que hagamos, en esta vida de fe, debe ser apartada, ¿para qué? Para agradar a Dios. Ser santos en toda nuestra forma de vivir, capítulo 1, versículo 14 a 16, con la conclusión de ser santos, porque Él es santo. Ese llamado. Que nuestra forma de vida sea única y únicamente apartada para agradar a Dios. También desear la leche espiritual. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Y vean lo que dice. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces vean, en lugar de que se pongan ustedes haciendo malicia, a engañar, a hacer males, a tener envidia, a la hipocresía, hagan todo lo contrario a eso. Deseen como niños, recién nacidos la leche espiritual, pura, no adulterada. Y en su contexto, pues esa es la palabra, ¿no? Esa es la palabra. Que haya un deseo en nosotros, como niño recién nacido. Un niño recién nacido lo único que pide es leche. Si no, pregúntenle a Marcela. Lucas lo único que pide es leche. Y esa leche es pura. No se le pone un suplemento, porque él necesita eso. No necesita más de la leche que sale de su madre. Un bebé recién nacido necesita solamente esto.
nosotros, tengamos el tiempo que tengamos en el Evangelio, necesitamos esa leche espiritual no adulterada, pura. Necesitamos esa palabra. Pero en nosotros está el deseo, debemos desearla. Tener una vida de fe es desear la palabra de Dios. Desear la palabra de Dios. Desear esa palabra que por el Evangelio nos fue anunciada, que permanece para siempre. También debemos acercarnos a Dios. Capítulo 2, versículo 4 y 5. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está hablando de Cristo como piedra viva. Y en el versículo 5 dice: vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nos llama aquí a acercarnos a Dios, a acercarnos a Jesucristo. Y la única forma de acercarnos a Él es a través de su palabra, es a través de conocerlo tal y como Él es. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Solamente el Señor Jesucristo es el camino al Padre. También, una vida de fe es una vida de sometimiento a toda institución humana, sometimiento a la autoridad. Sometimiento a la autoridad, ya que el apóstol Pedro lo habla de ya sea al rey, o ya sea a un superior, ya sea un gobernador, ya sea un gobernante, ya sea al que Dios haya puesto como autoridad, en todos los campos. Y digo en todos los campos porque eso se extiende a las esposas, a las mujeres, someterse a sus maridos, a los siervos, someterse a sus amos, no solamente a los buenos, sino también a los difíciles de soportar. Entonces, en todo lugar, a los empleados, sométanse a sus jefes, aunque sean difíciles de soportar. A la ciudadanía, que se sometan a los gobernantes. A las esposas, que se sometan a sus maridos. Una vida de sometimiento a la autoridad es una vida de fe. Es una vida de fe. Y fíjense que la fe no es algo que se vea, no es algo que usted tenga o tengamos en la frente y que diga fe, no es algo que se ve. Pero la vida de fe, el actuar, el ser hijos de Dios, el ser hijos obedientes, el ser pueblo de Dios, sí tiene unas evidencias. Y una de ellas es someterse a la autoridad, el sometimiento a la autoridad. También darnos amor fraternal y recordarnos las promesas de Dios. Capítulo 3, versículos 9 y 8. Y ese amor fraternal está relacionado con recordarnos los unos a los otros las promesas de Dios. Vean lo que dice. Versículo 8 y 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. En lugar de hacer mal, en lugar de dar maldición, seamos misericordiosos, seamos amigables, mostremos amor fraternal y recordemos que fuimos llamados para heredar la bendición, para heredar las promesas de Dios. También este es un llamado a una vida de fe, se refleja en un servicio mutuo, en un servicio los unos a los otros, en un servicio para el Señor. Vean el capítulo 4, versículo 10 y 11, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vean, cada uno según que el don que ha recibido. Eso quiere decir que cada uno de nosotros ha recibido un don. Y conforme a ese don que haga, úselo, ministrelo, sea de servicio para los otros. Y el versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
ven esos dones. Si usted tiene el don de hablar, si usted tiene el don del convencimiento a través del habla, úselo, pero úselo hablando ¿qué? La palabra del Señor. Si usted tiene el don de servicio, si usted tiene el don de servir a los demás, pues sirva conforme al poder que Dios da. Si usted puede servir mucho, sirva mucho. Si usted puede servir en lo poco, sirva en lo poco. Pero que sea una vida de fe, que se refleje en ese servicio, que se refleje en esa ayuda mutua entre los cristianos, entre los creyentes. Una vida de fe también se manifiesta cuando somos de ejemplo en la congregación. Vean el capítulo 5, versículos 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Sí, esto se refiere a los pastores. Entonces, bien, principalmente los pastores, los líderes, los ancianos que apacientan la grey de Dios deben ser de ejemplo en la congregación. Pero también cada uno de nosotros debemos ser ejemplo en la congregación. Debemos ser ejemplo en la congregación. Que nuestro servicio no es con ánimos de esperar algo a cambio. Que nuestro servicio no es malicioso. Que nuestro servicio es voluntario. Que nuestro servicio no es obligado. Que nuestro servicio no es por ganancia deshonesta, sino es con ánimo, es con prontitud, es con solicitud, es con disposición. Ahí se debe dar el ejemplo. Y también estar firmes en la fe. Una vida de fe se refleja cuando estamos firmes en lo que creemos. Cuando podemos decir, yo sé en qué Dios he creído. Yo sé en qué Dios he creído. El capítulo 5, versículo 8 al 11. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, nos fortalezca y los establezca. A Él sea gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una vida de fe es estar firmes en la fe. Es estar firmes en lo que se ha creído. Es estar firmes que Dios es el único que a la final, después del padecimiento, después de la prueba, nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Una vida de fe es una vida para Dios, guiada por Dios, para la gloria de Dios, a través de Jesucristo y su obra en nosotros. Entonces, como la vida de fe no termina aquí, la vida de fe también debemos vivirla a la luz de una esperanza venidera. Y es allí donde entra la segunda epístola del apóstol Pedro. Y en la segunda epístola del apóstol Pedro, lo que él enseña a la congregación es que vivan guiados y a la luz de la esperanza. Una esperanza en algo seguro. Una vida que espera en que algo va a suceder. Una vida que espera en algo cierto, en algo veraz, en algo que sí o sí va a suceder. Y es ese algo en la segunda venida del Señor Jesucristo. Lo que hace el apóstol Pedro en la segunda epístola es decirle a la congregación que el Señor Jesucristo va a volver. Va a volver, aunque esa segunda venida, esa manifestación, sea puesta en tela de juicio, porque se está demorando mucho. La segunda epístola pasa mucho tiempo después de la primera. Pasan alrededor de 6 años aproximadamente. En la segunda epístola ya el apóstol Pedro, esa es la última carta de él, ¿no? Él no escribe más porque de ahí ya es muerto. Y él lo dice a los hermanos.
Pronto estoy a ser entregado, pero me voy a encargar de que estas enseñanzas la tengan todos y por muchas generaciones. Y esta enseñanza es que tengan una vida de esperanza. Una vida de esperanza al que el Señor Jesucristo va a volver. Y Él da tres razones. Tres razones por las cuales esta segunda venida es segura. Por las cuales debemos vivir o tener una vida esperando en el Señor Jesucristo. No solamente creyendo en el Señor Jesucristo, sino también esperando en Él. ¿Por qué? Vean el primer argumento. El Señor Jesucristo ya vino una primera vez. Capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, Pedro le está diciendo, miren, el Señor Jesucristo vino, yo lo vi. ¿Y cuándo fue eso? Cuando Él recibió, versículo 17, de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Eso fue en la transfiguración, ¿no? Fue testigo Él, Juan y Jacobo. Entonces, como el Señor Jesucristo vino la primera vez, va a venir una segunda vez. Tal como el Señor, o tal como Dios lo había prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento, que iba a venir el Salvador, y llegó, entonces vendrá la segunda vez, tal como Él lo prometió. Tal como Él lo prometió. Pedro fue el que entendió, por gracia de Dios, que el Señor Jesús subió al cielo para que todas las cosas fueran puestas en orden y Él volviera. Él se volviera a manifestar, y aquí se les está mostrando. Argumentando, ya vino una primera vez, va a venir una segunda vez. El segundo argumento es que Dios ya castigó antes a los hombres, entonces lo va a hacer también en el día del juicio. Ya castigó a los hombres la primera vez, los va a castigar una segunda vez. Y ya esto es en el capítulo 2, da unos ejemplos, ¿no? Cuando castiga a los ángeles que pecaron, cuando castiga a los hombres en los tiempos de Noé, cuando castiga a Sodoma y a Gomorra, les está diciendo, vean, Dios ya ejecutó juicio, y lo va a hacer en el día del juicio, cuando vuelva el Señor Jesucristo por segunda vez. Vean el versículo 9 del capítulo 2. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? El Señor guarda a los piadosos, amén, pero también Él guarda a ¿quiénes? A los injustos. A los injustos, a los impíos, a los que hacen el mal, para que ellos sean castigados para el día del juicio. Y el tercer argumento es que el Señor o Dios ya castigó a la creación, a la naturaleza, una primera vez, entonces lo va a hacer una segunda vez. Vean el capítulo 3, versículo 6. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. ¿De qué está hablando? Del diluvio en tiempos de Noé. Del diluvio en tiempos de Noé. Entonces, ¿qué va a pasar? Versículo 7 del capítulo 3. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y vean el versículo 12 del mismo capítulo 3. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Prácticamente los argumentos de Pedro es, ya sucedió la primera vez, va a suceder una segunda vez. El Señor Jesús vino la primera vez, va a venir una segunda vez. La evidencia, la naturaleza, la historia, todo es un argumento para Pedro. Todo es un argumento para Pedro y poder enseñarle a la congregación que debe vivir en esa esperanza, esperando en que tal como Dios ya obró, va a obrar. Cristo ya vino, esperen porque es seguro que Él va a volver. Es seguro que Él va a volver. Dice el versículo 13 del capítulo 3,
Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Aquí es donde se unen estas dos epístolas, ¿no? Esperemos en sus promesas, viviendo guiados por la fe. Y mientras vivimos guiados por la fe, esperemos sus promesas. Ese es el llamado, o de esta forma se pueden extraer estas dos enseñanzas en las que Dios usó a Pedro para apacentar a la iglesia, para apacentar a las ovejas, dándole estas dos enseñanzas. Eran necesarias porque en su contexto, Él les escribe a los expatriados, a los que habían sido dispersados por la persecución, por haber creído incluso. Y ya en la segunda epístola el expatriado es Pedro. Lo van a matar. Lo van a matar. Así que Él solamente les deja ese mensaje. Tengan unas vidas de fe. Tengan unas vidas confiando y entregados al Señor. Pero también en esa vida miren o levanten sus ojos hacia la esperanza que es Jesús volverá. Jesús volverá. Que Dios pueda hacer kintsugi en nosotros, ¿no? Así como hizo en Pedro. En Pedro fue realmente prominente los resultados de su restauración. Vindicó su nombre. Se predicó el Evangelio. Y se entendió el desarrollo del plan de Dios. Pero también se dejaron estas grandes enseñanzas y estas epístolas. Dios inspiró las palabras de la primera epístola y la segunda epístola de Pedro para que nosotros al día de hoy tengamos esas enseñanzas también. Y que podamos ver cómo el poder de Dios en la persona de Jesucristo obra en nosotros, así como obró en Pedro. De Pedro aprendimos muchas cosas, ¿no? Ya como último, que nosotros podamos aprender también esto de Pedro, que podamos tener unas vidas de obediencia, unas vidas guiadas por la fe, unas vidas que reflejen ese servicio a su obra, que reflejen la firmeza en lo que creemos, que reflejen ese deseo por la palabra de Dios, que reflejen ese ejemplo que demos como creyentes, tanto en la congregación como fuera de la congregación. Pero que esa vida no se base en una mera moralidad, esperando hallar una recompensa en esta tierra, en este tiempo, en este siglo, en esta era, sino mirando a la era venidera, sino mirando y teniendo esa esperanza en que el Señor Jesucristo va a volver. Y que toda esta vida de fe que tenemos, que continuamos y que Dios obra en nosotros aquí y ahora, en este momento, en el periodo en el que Él nos permite estar aquí en este planeta, vamos a continuar haciéndolas cuando Él vuelva por segunda vez. Si lo adoramos aquí en la tierra, vamos a adorarlo en el cielo. Que podamos nosotros finalizar este año con la mirada puesta en el Señor Jesucristo, en que Él volverá. Para el tiempo de la segunda epístola habían pasado unos, 70 años, 68 años, después de que el Señor habría hecho su ministerio, o incluso 40, 30 años, pocos. A nuestro presente, ¿cuánto ha pasado? Prácticamente casi 2024, ¿no? Y haciendo cálculos. Han pasado más de 2000 años y el Señor Jesucristo no ha vuelto. Entonces, ¿qué? ¿Se invalida la promesa? ¿Ya no hay esperanza? No, porque la esperanza es algo que no se ve. La esperanza es algo que no se ve, porque si se viera, entonces ya no se espera. Ya dejaría de ser una esperanza. De eso se trata la esperanza.
es algo que no vemos. Y vean cómo está conectado a la fe. La fe también es ¿qué? La certeza de lo que no vemos. La convicción de lo que no se ve. A la final, las enseñanzas del apóstol Pedro es vivir una vida guiada por el Evangelio, vivir una vida en relación con nuestro Dios, preocuparnos por crecer cada vez más en su palabra y en nuestro carácter que sea semejante al de su Hijo, esperando que todas sus promesas se cumplan, porque todas sus promesas son en el sí y en el amén. Así que vivamos nosotros esta vida. Puede llegar 2025, 2026, 2030, 2040, 3000, ¿no? Y si no ha venido el Señor Jesucristo, esta esperanza no va a perderse, porque ahí está su promesa. Su promesa no va a cambiar. Su promesa no va a cambiar. Porque pase mucho tiempo no significa que ya no va a cumplirse. El mismo apóstol Pedro les dice, para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. El tiempo para Él es diferente. Él lo maneja. Él lo maneja y nosotros no lo entendemos. Pero lo que sí debemos hacer es tener unas vidas de fe y vivir en la esperanza. Que todo lo que hagamos en este año que viene, en este próximo año que viene, sea guiado por la fe y sea con nuestros ojos puestos en la esperanza.